Ejercicios video 52 del capítulo de termodinámica. Pregunta número 24. Aquí nos dice que son más de una diapositiva. Entonces dice, para aumentar la eficiencia de una máquina térmica, sería mejor producir el mismo incremento de temperatura subiendo la del reservorio caliente y mantener constante la del radiador, o sea, la del reservorio de baja temperatura, o bajando la temperatura del radiador y mantener constante la del reservorio caliente. Explica por qué. Bueno, aquí lo más fácil es hacerlo numéricamente, pero primero miremos esto acá, vea. Tenemos aquí que este es el reservorio de alta temperatura, o sea, es donde se está generando el calor. Parte de esta energía acá de entrada de calor se utiliza para realizar un trabajo y la otra parte se va al reservorio de baja temperatura. Eso es una máquina térmica. Dice, cuando en una máquina térmica el calor pasa del reservorio de alta temperatura al reservorio de baja temperatura, parte del mismo se puede convertir en trabajo. Si el trabajo se efectúa sobre una máquina térmica, el flujo de calor puede ser del reservorio con baja temperatura al reservorio con alta temperatura, como sucede en un refrigerador o un acondicionador de aire. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay máquinas que, o sea, no siempre pasa de alta temperatura a baja temperatura, puede ser de baja temperatura a alta temperatura, pero para poder hacer eso, o sea, la máquina térmica es de alta temperatura, produce trabajo y el resto va a baja temperatura, aunque eso también se va para baja temperatura, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podíamos invertir el proceso? Eso se hace cuando se realiza trabajo sobre esto, y eso lo hace un refrigerador o un aire acondicionado. Normalmente es de alta temperatura a baja temperatura. Listo. Al describir las máquinas térmicas se habla de depósitos térmicos o reservorios, o sea, el de alta temperatura y el de baja temperatura. El calor sale de un reservorio o depósito de alta temperatura y llega a uno de baja temperatura. Cualquier máquina térmica, primero, gana calor de un reservorio a alta temperatura aumentando su energía interna. O sea, vamos a dar como unos pasos, qué es lo que sucede en una máquina térmica. Entonces, el primero es ganar calor. El segundo, convierte algo de esta energía en trabajo mecánico efectuado. Y el tercero, expulsa la energía restante en forma de calor a algún reservorio a menor temperatura, que con frecuencia se llama radiador, porque es el que saca el calor hacia el medio ambiente. Eso es lo normal. Ahora, usted dirá, pero no ha respondido las preguntas. Esto era una especie de introducción o inducción para que supiéramos qué era una máquina térmica. Entonces, ahora sí vamos a la parte que les gusta más a mis estudiantes, y es, antes vamos a mirar esto, que es un motor de combustión interna, que es otra máquina térmica. Dice aquí, motor de combustión interna de 4 ciclos. Una mezcla de aire combustible del carburador llena el cilindro conforme el pistón desciende. Al bajar el pistón, se abre esta válvula y por aquí entra aire con combustible. B. El pistón asciende y comprime la mezcla adiabáticamente. Acordémonos que adiabáticamente es que no entra ni sale calor, porque ninguna cantidad apreciable de calor es transferida hacia adentro o hacia afuera. Bueno, entonces aquí comprime la mezcla. Estas dos válvulas están cerradas. C. La bujía produce una chispa que enciende la mezcla y la eleva a alta temperatura. O sea que aquí se genera el reservorio de alta temperatura. La explosión que hace bajar el pistón. Ahí es donde la mezcla realiza trabajo. D, o sea aquí, la expansión adiabática empuja el pistón hacia abajo. La descarga eléctrica, bueno, o sea, la chispa hace que esto se encienda y empuja el pistón hacia abajo. E, los gases quemados son expulsados por el tubo de escape, o sea, aquí se abre la válvula de la derecha, el pistón sube, comprime y bota la mezcla, lo que salió, los gases. Es posible poner estas etapas de manera diferente. A, succionador. B, comprimir. C, encender. D, empujar. Y E, soplar. Bueno, listo.
Por ejemplo, en un motor de gasolina, bueno, aquí están, bla, 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 dice, los productos de la quema del combustible en la cámara de combustión son el reservorio de alta temperatura, acá. Los gases calientes efectúan trabajo mecánico sobre el pistón, hacia abajo. El calor es expulsado al ambiente a través del sistema de enfriamiento y escape, o sea, aquí. Acordémonos que el motor tiene un circuito, un ciclo de agua que trata de recoger parte del calor para sacarlo al medio ambiente. Figura 18.12. La segunda ley indica que no hay máquina térmica que convierta en energía mecánica todo el calor que se le suministra. Ojo con eso. Solo algo del calor se puede transformar en trabajo y el resto se expulsa en el proceso. Aplicada a las máquinas térmicas, la segunda ley se puede enunciar de la siguiente manera. Cuando una máquina efectúa trabajo al funcionar entre dos temperaturas, T caliente y T fría, solo algo del calor que entra a T caliente se puede convertir en trabajo y el resto es expulsado a T fría. Ya lo habíamos explicado. Bueno, continuemos. No hemos respondido la pregunta. Bueno, ya llegamos a la última diapositiva. Entonces vamos a mirar, bueno, dice, ¿sería mejor producir el mismo incremento de temperatura subiendo la del reservorio caliente y mantener constante la del radiador? ¿O bajando la temperatura del radiador y mantener constante la del reservorio caliente? Explica, entonces vamos a mirar, bueno, la eficiencia es T caliente menos T fría sobre T caliente. Vamos a comenzar con que tenemos 400 Kelvin en el reservorio de alta temperatura y 300 en el reservorio de baja temperatura, y nos da que esto es un 25%, o sea, la diferencia aquí es de 100 Kelvin. Listo, ahora vamos a aumentar la del reservorio caliente de alta temperatura a 600, entonces será 600 menos 300 sobre 600, y observen, se duplicó la eficiencia. Pasó de 25 a 50, aumentando, oígase bien, en 200 Kelvin la temperatura del reservorio de alta temperatura. Volvemos al mismo acá, 400 menos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a la pregunta, si aquí aumentó en 200, la temperatura del reservorio de alta temperatura, vamos a disminuir en 200 el reservorio de baja temperatura, o sea que nos va a quedar en 100. Y entonces nos quedaría 400 menos 100, 300 sobre 400 da 0,75. Observen lo curioso. Se aumenta notablemente la eficiencia al disminuir la temperatura del reservorio de baja temperatura. O sea que sirve más bajar la temperatura, se obtiene mayor eficiencia al disminuir la temperatura en el reservorio de baja temperatura que llamamos radiador. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Aumentar la temperatura del reservorio de alta temperatura o disminuir el reservorio de baja temperatura? Es mejor disminuir la temperatura en el reservorio de baja temperatura llamado radiador. Eso es todo. Lo que está aquí abajo es lo mismo que expliqué aquí arriba. Espero que haya quedado claro.